Nuestra Señora de la Merced. Entre las florecientes familias que, bajo el título y nombre de la Reina de los Ángeles, María Santísima Madre de Dios, militan en la Iglesia Católica, la santidad del Papa Paulo V, en la bula Inter omnes vitae regularis ordines, entre todas las órdenes de vida regular, llamó a María Santísima primera y verdadera instituidora y fundadora de la Real Orden, que en la Iglesia se distingue con la invocación y título de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos. Porque así como las ilustres religiones de San Francisco, Santo Domingo y otras reconocen a sus santos patriarcas por inmediatos y primeros fundadores, la Real y Militar Orden de la Merced reconoce a la misma Reina de los Ángeles por su verdadera madre y fundadora. En aquel tiempo en que el Imperio Romano iba declinando de su majestad y de su poder, entraron en España los godos, los vándalos, los suevos, los alanos y los silingos. Establecieronse en ella y la repartieron entre sí, pero al cabo quedaron dueños los godos de todas sus provincias y después de Alarico, Ataulfo y Sigerico, el año de 416, fijó Gualia su trono en aquella región como rey de toda la monarquía. Roderico o Rodrigo, último rey de los visigodos, auxiliado de su hermano Cosa, atacó a Guitiza, le derrotó, y mandándole sacar los ojos, se apoderó del reino de España. Era Rodrigo príncipe cruel, de costumbres estragadas, cuyo duro y tiránico gobierno tenía enconados contra sí todos los ánimos, y arrastrado de las pasiones que le tiranizaban, violó el honor de una dama principal, hija del conde Julián, uno de los primeros señores de España, tan acreditado en la corte como en el ejército. Era el conde gobernador de Ceuta, capital de un gobierno de los godos en España, situada en la costa de África, no lejos de Gibraltar, donde los godos poseían algunas plazas. Ofendido y vivamente irritado de la afrenta que el rey había hecho a su sangre y a su estimación en la persona de su hija, disimuló por algún tiempo su sentimiento y su deshonor. Pero, noticioso de que los árabes juntaban en el África un poderoso ejército, se valió de este pretexto y pidió licencia al rey para retirarse a su gobierno. Tomó la vuelta de Ceuta, llevándose consigo lo más precioso que tenía, y fingiendo después en su mujer una dolencia mortal que la tenía sin esperanza de vida, escribió al rey suplicándole permitiese a su hija que acudiese apresurada a recibir la bendición y los últimos suspiros de su moribunda madre. Luego que el conde Julián vio asegurada a su hija, puso en ejecución los medios que ya tenía discurridos para saciar su venganza, y comunicó su sentimiento y su dolor a Muza, general del ejército del califa de Damasco, que se hallaba a la sazón en Berbería. No solo le ofreció entregarle todas las plazas que estaban en la jurisdicción de su gobierno, sino hacerle también dueño de toda la monarquía española, con tal que le quisiese dar un número de tropas suficiente para salir con la empresa. Por entonces, solo le quiso dar Muza 12.000 hombres, para que conquistase con ellos una parte de la España, y abierta ésta a los moros o a los árabes, en breve tiempo la sujetaron toda a la obediencia del califa. El año 713 perdió el rey Rodrigo la vida y la corona en una sangrienta batalla que ganaron los infieles, viéndose obligados los españoles a refugiarse en las montañas de León, de Asturias y de Galicia. Eran aquellos infieles mahometanos por cuya razón también se apellidaban sarracenos, y multiplicados prodigiosamente en España, se extendieron de la otra parte de los Pirineos, ocuparon las provincias del Languedoc y causaron muchos estragos en Francia. El año de 732 los deshizo en ella Carlos Martel, y el de 778 los desbarató en España Carlomagno, con cuyos golpes quedó abatido su orgullo. Saliendo los españoles poco a poco de sus escarpados montes, fueron con el tiempo reconquistando una parte de las provincias perdidas, y formaron de ellas muchos reinos, encerrando a los sarracenos en la parte de España donde, por ser dueños de los puertos, podían recibir los socorros que les venían del África, y a beneficio de ellos se mantuvieron hasta el reinado de Fernando, rey de Aragón, y de Castilla por su mujer, la reina doña Isabel. En todo este tiempo, continuaron los moros sin cesar la guerra contra los cristianos, declarando esclavos o cautivos
a todos los que hacían prisioneros. Era durísimo el cautiverio, no habiendo barbaridad que no experimentasen los infelices que lo sufrían. A muchos los desollaban vivos, a otros los empalaban, a no pocos les quemaban las plantas de los pies a fuego lento. Otros expiraban a violencia de crueles palos, y todos eran peor tratados que los más viles animales de carga. Mayor era la desgracia de muchos que, rendidos al miedo de tan crueles tratamientos, renunciaban la fe y abrazaban el mahometismo. La Madre de Misericordia, de quien los españoles fueron siempre tan devotos, y que estando aún en vida había tomado a España debajo de su protección, cuando apareciéndose al apóstol Santiago sobre el pilar que hasta el día de hoy se venera en Zaragoza, según la antigua tradición del país, le mandó edificar en aquel mismo sitio una capilla dedicada a su nombre, prometiéndole su especial protección de una nación que había de ser devotísima suya hasta el fin de los siglos. La Madre de Misericordia, vuelvo a decir, compadecida de tantas miserias como afligían a los pobres cristianos cautivos, quiso dar al mundo un ilustre testimonio de su maternal bondad, fundando milagrosamente una religión cuyo instituto fuese solicitar el alivio y la redención de los cautivos cristianos que gemían bajo la cruel esclavitud de los moros. Escogió para esta grande obra a uno de sus más santos y fervorosos siervos, cual fue San Pedro Nolasco, natural de Languedoc, siendo su familia de las más nobles del país, habiendo nacido el año de 1189 en un lugar del obispado de San Papoul, llamado Mas de las Santas Doncellas, a una legua de Castelnaudari. Este gran siervo de Dios, no menos distinguido por su ilustre nacimiento que por sus grandes riquezas y sobresalientes prendas, renunciando generosamente las más halagüeñas y tentadoras esperanzas que el mundo le prometía, resolvió dedicarse todo a Dios, empleando en su servicio sus bienes y sus talentos. Sobresalían en él, descollando entre todas las demás virtudes, la tierna devoción a la Santísima Virgen y una ardiente caridad por los cautivos cristianos que arrastraban las cadenas en poder de los sarracenos. Parecían como nacidas en él la singularísima ternura hacia la Madre de Dios y la compasión con los miserables cautivos, tanto que no pudo sosegar hasta que vendió todos sus bienes para redimirlos de aquella esclavitud. Ya dijimos en su vida que, animado con los felices sucesos que experimentó en los primeros ensayos de aquella abrasada caridad, no contento con añadir a sus propios bienes las muchas limosnas que pudo recoger de sus amigos, persuadió a muchos caballeros de conocida piedad que se juntasen con él para formar una piadosa congregación o cofradía dirigida a solicitar la redención de cautivos cristianos, bajo el título y la particular protección de la Santísima Virgen. Sufrió este piadosísimo proyecto la misma suerte que padecen por lo común todas las obras grandes y santas, las que el demonio procura siempre arruinar en su mismo principio, o, por lo menos, desacreditarlas con murmuraciones, detracciones y calumnias. Pero el mismo rey don Jaime, los grandes del reino y todos los hombres de juicio y de virtud, tocando con las manos la utilidad de aquella buena obra, taparon la boca a la maledicencia y disiparon aquella tempestad. Comenzaba la piadosa congregación a experimentar los efectos de su caritativo celo en favor de los cristianos cautivos, cuando la Reina de los Cielos quiso dar a toda la Iglesia otra nueva, pero muy insigne prueba de la atención que le merecen nuestras necesidades, y de la maternal compasión con que mira las aflicciones y los trabajos de los fieles. Aparecióse a San Pedro Nolasco la noche del primer día de agosto del año 1218, a tiempo que estaba el santo en oración, derritiéndose en lágrimas con la consideración del duro cautiverio de tantos pobres cristianos que, con peligro de su eterna salvación, gemían bajo la tiranía de los bárbaros infieles. Llenó la señora de celestiales consuelos a su fidelísimo siervo, y le dijo que no podía hacer cosa más agradable a su Santísimo Hijo y a sí misma que fundar otra nueva congregación, con el título de Nuestra Señora de la Merced, para la redención de los cristianos cautivos en el dominio de los moros. Asombrado San Pedro Nolasco con aquella milagrosa visión, exclamó postrado en la tierra: «¿Y quién sois vos,
que tenéis tan penetrados los secretos de Dios. Pero, ¿y quién soy yo, miserable pecador, para encargarme de tamaña empresa? Yo soy María, Madre de Dios, respondió la Virgen, que traje en mis entrañas y di a la luz del mundo al soberano Redentor de todos los hombres, y deseo haya en la Iglesia una nueva familia que haga singular profesión de rescatar a los cautivos. Anda, y funda esta religión, que tomo desde luego debajo de mi protección. Yo te facilitaré los medios y allanaré todos los estorbos. Desapareció la Virgen, y Nolasco se reconoció animado de nueva caridad y de más encendido celo. Persuadido ya de la voluntad del Señor, tan descubierta por una visión en que no podía poner duda, nada tuvo que discurrir, sino en proporcionar los medios para la ejecución de empresa tan importante. Pero no atreviéndose a dar paso alguno sin consultarle primero con su confesor, que lo era San Raimundo de Peñafort, se encaminó a buscarle y le refirió sencillamente todo lo que le había sucedido en la oración. Había revelado lo mismo la Santísima Virgen a San Raimundo, y éste le declaró que había tenido la propia visión. Confirmados uno y otro en que era de Dios el pensamiento, se fueron derechos a palacio para comunicar al rey lo que intentaban y confiarle al mismo tiempo la noticia del duplicado milagro. Pero quedaron gustosamente sorprendidos cuando, luego que el rey los vio en su cuarto, se anticipó a contarles una visión que había tenido, y era enteramente conforme a la de los dos. Porque no queriendo la Virgen que se pusiese en duda un milagro tan grande de su misericordia y de su bondad con los cautivos cristianos, dispuso que se confirmase con 3 testimonios tan auténticos. Desde aquel punto, solo se pensó en disponer todo lo necesario para la fundación de una orden que se puede llamar milagrosa, habiendo debido su nacimiento a tan insigne milagro. El día de San Lorenzo del mismo año, el rey, acompañado de toda su corte y de los magistrados de Barcelona, pasó a la catedral, llamada Santa Cruz en Jerusalén, donde subió al púlpito San Raimundo y publicó, a presencia de todo el pueblo, la visión que a un mismo tiempo habían tenido el rey, Pedro Nolasco y el mismo santo, con lo que la Madre de Misericordia les había revelado, tocante a la fundación de una orden religiosa con el título de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos. Acabado el ofertorio, el rey don Jaime y San Raimundo tomaron de la mano a Pedro Nolasco y le presentaron a Berenguer de la Palú, obispo de Barcelona, quien le vistió el hábito blanco y el escapulario de la orden. Poco antes de la comunión, hizo el nuevo fundador los 3 votos acostumbrados de religión y añadió el 4, por el cual así él como todos los que abrazasen el nuevo instituto, se obligaban no solo a pedir limosna para rescatar a los cristianos cautivos, sino a quedarse ellos mismos en rehenes y por rescate, siempre que lo pidiese la necesidad. Al mismo tiempo hicieron también la profesión otros 2 caballeros, y el rey cedió al santo fundador la mayor parte de su palacio de Barcelona para que fabricase el primer convento de la orden, y quiso que los religiosos llevasen sobre el escapulario las armas de Aragón, a las que añadió el santo, con beneplácito del rey, las de la catedral. Tal fue el nacimiento de esta sagrada religión, tan respetable por su milagroso instituto, y tan célebre por los grandes hombres que ha dado para la redención y para el consuelo de tantos cautivos cristianos. Confirmóla el Papa Gregorio IX, y honróla con crecido número de grandes privilegios la Santa Sede Apostólica, en reconocimiento de tan insigne y tan heroica caridad. Hace mención el martirologio romano de esta milagrosa aparición el día 10 de agosto con estos términos. En España, la aparición de la Santísima Virgen María a San Pedro Nolasco, a San Raimundo de Peñafort y a Jaime, rey de Aragón, inspirándoles el pensamiento de fundar la religión de la Merced, redención de cautivos. Y la Iglesia, más y más atenta a honrar siempre a la Madre de Dios, celosa de aumentar en el corazón de todos los fieles el culto, la devoción y la confianza en esta Madre de Misericordia, instituyó el día de hoy una fiesta particular para perpetuar la memoria de tan grande beneficio, y en acción de gracias por la fundación de una orden que ella misma es un milagro de la más heroica caridad cristiana. Pocos siglos se hallarán
en que no hubiese cuidado la divina providencia de persuadir a los fieles, por medio de algún suceso milagroso, que la protección que debemos esperar de la Madre de Dios, sublimada a la diestra de su Hijo, es al mismo tiempo la más poderosa y más segura que nos debemos prometer si nos esforzamos a merecerla. Por tanto, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para merecer esta protección con nuestra confianza, con nuestras oraciones y con nuestro celo en obsequiarla y servirla. Mas, ¿y qué no deberemos hacer nosotros por esta señora en vista de lo que hace por nosotros? Habiendo dado al mundo al mediador que nos reconcilió con su eterno Padre, cooperó después ella misma en cierta manera a la obra de nuestra redención, ofreciendo a su mismo Hijo y sacrificándole en algún modo por la salvación de los hombres. De aquí podemos inferir qué impreso tiene en el alma el deseo de nuestra salvación. Admiramos algunas veces lo poco que nos dice el Nuevo Testamento acerca de las grandezas de la Santísima Virgen, y hasta los más tibios devotos de esta señora desearían que el Evangelio se hubiese extendido más en sus alabanzas. Pero esto es puntualmente, dicen los padres de la Iglesia, lo que debe hacernos formar mayor y más sublime concepto de esta señora. El Espíritu Santo, dicen, que no ignoraba el fundamento en que debía cimentarse la grandeza de su esposa, juzgó que sólo el título de Madre de Dios, bien explicado, supliría con ventajas todos los demás elogios. Y una vez que hiciese conocer la divinidad del Hijo por una larga relación de milagros indubitables, no era posible después dejarse de tributar las mayores honras a la madre de tal Hijo. Con efecto, estas dos solas palabras, Madre de Dios, bastan para contentar el mayor celo por la gloria de la Virgen. Quien penetre bien todo su sentido, descubrirá un insondable fondo, por decirlo así, de méritos, de grandeza y de confianza en su poderosa intercesión. Solamente los herejes no han podido jamás tomar el gusto a una devoción tan justa, tan sólida, tan racional, y que es una de las señales menos dudosas de predestinación. Grandezas de la primera y milagrosa imagen de la Santísima Virgen María con el título de la Merced. La Santísima Imagen que con el título de la Virgen de la Merced se venera hoy día en Barcelona en su magnífico templo, es la misma que colocó en su primer altar la mano de San Pedro Nolasco, y de consiguiente la primera que ha venerado la religión redentora, por lo cual se ha llevado siempre los primeros y más cordiales cariños, así de esta como del afecto barcelonés. La rara y singular belleza, la peregrina y enamoradora hermosura que se admira en dicha venerable imagen, es el mayor testimonio de ser retrato verdadero de las mismas naturales facciones del original que muchas veces apareció a dicho San Pedro Nolasco. Ciertamente no hay ojos que una vez con atención devota hayan visto su santo y hermoso rostro que no queden ansiosos de volverle a mirar. Tiene gravedad reverente, afabilidad modesta y severidad graciosa. Está sentada en una primorosa y proporcionada silla, esculpida a lo antiguo. El color del rostro es blanco y colorado, y tan lustroso que más parece que brilla en él un campo alegre de estrellas que no primores del arte, el cual, ni con sus más ingeniosos pinceles, ha podido sacar copia bien imitada, porque la experiencia de repetidos ensayos ha manifestado que hay maravillosos trueques en los colores de su rostro, sobrepujando al lustre que de suyo tiene otro prodigioso. Tiene el cabello destrenzado y suelto, caído sobre las espaldas, atado con una cinta al igual del cuello. El vestido es honestamente escotado, los brazos caídos, pero levantadas a medio aire las manos para sustentar el santo niño. El calzado es puntiagudo al uso de la antigüedad. El niño es muy parecido a la madre en el lustre del rostro, aunque no tan colorado. Es risueño de cara, tiene la una mano alargada con el globo del mundo, y la otra, que es la izquierda, encogida sobre el pecho. Para llenar el deseo de los fieles que acuden continuamente a besar las santas manos de María, está un espacioso y pulidísimo camarín, adornado de bellísimas pinturas y de un primoroso altar, donde se manifiestan los preciosos vestidos, que se mudan según la diversidad de las fiestas, alhajas de oro y plata, santas y singulares reliquias,
entre las cuales es de notar un santo cabello de la Virgen. Ha sido siempre, y es todavía, dicha santísima imagen el universal consuelo, el seguro y cierto asilo de la ciudad de Barcelona, cuyos condes reyes de Aragón, en sus apretadas urgencias, recurrieron con esperanza constante a la que siempre lo había sido con ellos en consolarles. Mas no faltó la real piedad y munificencia al acuerdo de estos consuelos, pues con dádivas, asistencias y privilegios procuraron merecer el nombre de agradecidos. El rey don Jaime I, especialmente, hizo su real capilla a dicha iglesia de María, dando a sus religiosos el título de sus capellanes, cuya defensa, y de dicha su capilla real, encomendó al perpetuo patrocinio de los señores consejeres de dicha ciudad. Pero no solamente ilustró dicho santuario de María el honroso título de casa y capilla real, sino también el glorioso de cámara angelical, debido por las mismas causas, motivos y fundamentos que le gozan las iglesias de Loreto y del Pilar de Zaragoza. Porque si el haber hombros de ángeles trasladado la Santa Casa de Loreto al lugar donde hoy es venerada, la pública angelical, también angélicos espíritus han transportado la dicha santa imagen de la Merced de Barcelona desde su iglesia a alto mar, que tempestuoso amenazaba la pérdida del dinero de la redención y de la vida de los padres redentores, los cuales quedaron libres, reduciéndose obediente el borrascoso mar a vista de imagen tan singular, cuyos vestidos rociados de las aguas fueron calificados testigos de maravilla tan extraordinaria, habiendo sido celestiales los porteros que lo fueron de dicha iglesia al salir y entrar la milagrosa imagen. Es cámara angelical la del Pilar de Zaragoza, ya porque en ella se apareció María al glorioso apóstol Santiago, como también por las músicas celestiales que allí concertaron los espíritus soberanos. En la iglesia de María de la Merced de Barcelona, uno y otro aconteció, pues en ella la misma Virgen María, acompañada de su angélica capilla, cantó una noche los maitines, a los cuales asistió San Pedro Nolasco. Atendiendo a estos y otros motivos, la antigüedad tributó a dicha iglesia de María el referido timbre de cámara angelical, y con razón lo prosigue la piedad, ya que en el logro de las mercedes de María, venerada en dicha su imagen, no se ha advertido diferencia de tiempos ni circunstancias. En esta misma real y angelical capilla nació el fervor barcelonés, perpetuo defensor de la purísima concepción de la Santísima Virgen. Cuando en la fiesta de este santo misterio dispuso esta purísima señora que la masa que tenía el panadero prevenida para el sustento de los religiosos quedase convertida en lodo y sangre. Prodigio cuya singularidad movió a Barcelona a que mandase que el día de la Santa Concepción de María no se encendiesen los hornos, como se ejecutó, sino los corazones de todos en devoción de tan portentoso misterio, cuya defensa vinculó la Virgen a su religión redentora, herencia dichosa presentada en la candidez de su hábito. El continuado patrocinio de María Santísima de la Merced para con la ciudad de Barcelona es confirmado por la profecía de San Pedro Armengol, quien en vida, para consolar a los barceloneses que se oponían a su partida para una soledad, les prometió el perpetuo consuelo en dicha imagen de María. Promesa no violada, pues no ha habido en Barcelona peste, terremotos, secas, ni otros lastimosos sucesos que no hayan procesionalmente visitado los señores consejeres en la antigüedad, y el ayuntamiento en estos tiempos, dicha cámara angelical con experimentados remedios. En el año 1652 quedó vencida la horrorosa peste que oprimía a Barcelona. En el 1680 desató las cataratas del cielo, que sueltas dieron copiosa lluvia. En el 1687 lloraba Barcelona y Cataluña toda el miserable estrago de la voraz plaga de langosta. En lance tan apretado valióse el sabio consejo de Ciento de su acostumbrada prudencia, aplicando medios terrenos para el remedio y buscando al mismo tiempo los espirituales, los cuales dejó a la acertada proposición de las santas comunidades. Todas propusieron medios muy proporcionados para la reforma de las costumbres y extinción de los pecados. También fueron propuestos muchos santos para implorar su patrocinio en plaga tan singular, pero la Santísima Virgen, como tan madre de Barcelona, quiso disponer que a ella lo había de deber todo su ciudad, inspirando al sabio consejo
recurriese con fe viva a su acostumbrado patrocinio, al cual, unánime y conforme, se sujetó la noche de 25 de septiembre de 1678, no instado, no prevenido, sino movido de superiores impulsos, a los que correspondieron con un sabio, pío y caritativo decreto que ejecutaron los señores consejeres el sábado 18 de octubre del mismo año, en cuyo día por la tarde enseñaron el innato afecto barcelonés a tan celestial princesa. Pasaron con el acompañamiento de costumbre a dicha real capilla y angélica cámara de María Santísima de la Merced, ante cuya imagen, postrados humildes, le suplicaron se mostrase en necesidad tan urgente patrona y madre de todos, brindándola con el dulcísimo himno Ave Maris Stella y repitiendo por 3 veces el piadoso verso: «Muéstrate que eres madre». Subieron luego los señores consejeres al santo camarín de María, a cuyos pies humildemente postrados, y sus benditísimas manos adoradas, le colocaron en la derecha la misma deliberación y decreto del sabio Consejo de Ciento, renovando el antiguo patronato de esta celestial señora, a la cual todo el pueblo veneró en aquel instante, avisado de la artillería que desde los muros disparó haciendo salva. Saludaron a María ojos, labios y corazones, pues los ciudadanos sus hijos le ofrecieron lágrimas, alabanzas y deseos. Quedóse en la mano de María la petición de la ciudad, quedando ésta ya asegurada del consuelo que inmediatamente se experimentó, pues desde entonces no se vio langosta alguna, cuando antes se entraba hasta los más retirados retretes de las casas. Pero, ¿cómo había de quedar sin feliz despacho petición tan piadosa y por las circunstancias tan humilde y ejemplar? Lengua fue poderosa el decreto del sabio Consejo de Ciento, colocado en la mano de María, que de día y de noche clamaba su intercesión, pero enmudeció al cabo de un año, en que le entregó despachado la santa imagen de María a los señores consejeres, que agradecidos le tomaron de su liberalísima mano, con repetidas y alegres adoraciones, acompañadas de una solemnísima fiesta que se siguió en acción de gracias de tan singular beneficio, perpetuado en la memoria de todos, con una lámpara de primorosa y singular arquitectura, que a gastos de la ciudad arde, o ardió hasta los años de 1808, de día y noche delante la santa imagen, para cuyo asiento ofrecieron un trono admirable también de plata con las armas de Barcelona, puestas bajo las plantas de María, como que a ella se sujetan las necesidades todas, no sólo de la ciudad, sino de todo el Principado, para el cual igualmente imploró su patrocinio la ciudad, como cabeza de aquel que se ha visto al mismo tiempo remediado, quedando también memoria eterna del milagroso suceso con la perpetuidad de una pomposa fiesta que dicha ciudad, reconocida, le votó para el día 2 de agosto, y el grandioso cuadro representativo del prodigio que subsiste en la sacristía. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.